Buenos días, mi nombre es Natalia Gaviria. Mi grupo y yo le realizamos una entrevista a mi papá, que es médico veterinario. Él estuvo respondiendo unas preguntas que cada uno le quiso realizar acerca de su carrera y de su experiencia como profesional. Bueno, buenos días. Yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Me llamo Iván de Jesús Gaviria, soy el papá de Natalia Gaviria, perdón. Y tengo un negocio en La Ceja desde hace 32 años. Inicialmente fue una agropecuaria, pero desde hace 12 años está trabajando más como clínica veterinaria. Aquí prestamos servicios de consulta general, vacunación, cirugía general y especializada. La cirugía especializada la hacen especialistas en ortopedia, en oftalmología, básicamente. Bueno, Paulina Tobón pregunta, ¿cuál fue o cuáles han sido los momentos más duros en tu carrera profesional? Eh, no, hay momentos muy difíciles. Uno iniciando la profesión está aprendiendo muchas cosas ya en la práctica que uno no tiene la práctica en sí, tiene algo de la teoría, pero de la teoría a la práctica hay una distancia muy grande. Entonces, hay momentos donde uno tiene que improvisar, no se acuerda bien o no tiene ni idea de cuándo fue que vio alguna enfermedad o alguna cirugía. Entonces, son momentos en realidad muy difíciles. Sobre todo al inicio de mi profesión aquí, que aquí anteriormente era muy dedicado a grandes animales, vacas, caballos, sobre todo porque esta era una zona muy lechera. Ya esto de hace 12, 15 años para acá, ya se ha vuelto muy de mascotas. Entonces, al inicio de la profesión, en el campo, hacer una cesárea, por ejemplo, en una vaca, en una finca donde el campesino dejaba la vaca por allá, lejos de la casa principal, sin agua, un animal caído. Esos son momentos supremamente difíciles. Y más uno empezando a coger la experiencia, que no tiene mucha idea de las cosas. Natalie Rico te pregunta que cómo creías que podías empezar con tu proyecto. A ver, en realidad eso no fue muy planeado. Eso, yo inicié el ejercicio de la profesión con unos profesores de la Universidad de Antioquia que tenían una clínica veterinaria por la 80, empezando a subir a Robledo, Medellín. Y después me fui a trabajar a Contegral, prestando asistencia técnica, en ganadería, en agricultura. Y después, conversando con un colega, Luis Colmenao, nos dimos cuenta pues, que acá en La Real no había en sí como un servicio de medicina veterinaria prestado por profesionales. Aquí habían era teguas, que llamamos nosotros, gente que ejercía la profesión, entre comillas, pero que no eran médicos veterinarios graduados en universidad. Era gente que tenía mucha práctica porque habían sido mayordomos en fincas lecheras y en realidad tenían mucha práctica, pero no tenían nada de teoría. Entonces, nosotros pudimos analizar eso y vimos que de pronto la ceja necesitaba una asistencia de médicos veterinarios y así fue como empezó el proyecto inicialmente. Bueno, Santiago Barrera pregunta que cuáles son las cosas que diferencian esta clínica de las demás. Bueno, yo diría que básicamente es que es el tiempo que tiene de, de que la comunidad de la Ceja conozca los servicios que prestamos aquí. Ya hace mucho tiempo, como decía anteriormente, y eso da un plus, da una garantía de calidad en el servicio, pues porque la gente ya hace mucho tiempo conoce cómo se trabaja acá. Entonces, eso, si hay unos servicios veterinarios prestados durante tanto tiempo, inicialmente
con grandes animales y obviamente pequeños, pero no en la proporción que hay ahora, porque anteriormente aquí en La Ceja, la gente en realidad, como era un pueblo no le paraba muchas bolas, como decimos, a las mascotas. Entonces, pero de todas maneras, a través de hace tantos años, ya sabe que aquí hay un servicio médico veterinario que es bien prestado. Entonces yo digo que es básicamente eso. Paulina Tobón y Natalia Vázquez preguntan qué lo motivó a ser independiente y crear una empresa teniendo en cuenta que no es fácil. A ver, uno cuando sale, por lo menos en mi caso, uno sale como mucha gente que sale en muchas profesiones a ejercer la profesión y entonces presenta hojas de vida. Yo presenté hojas de vida en Colanta, Secretaría de Agricultura, en ese tiempo en Fedegan, que era una entidad que manejaba el sector ganadero, sobre todo principalmente en Antioquia, en la subregión de Urabá. Mientras esperaba que me llamaran, porque eso son muchas solicitudes, porque prácticamente inicialmente vuelvo y digo que uno sale sin recursos económicos, montar un negocio en particular requiere capital, entonces no lo haría. Entonces uno generalmente sí piensa es en trabajar en una entidad prestando servicio como médico veterinario, inclusive Secretaría de Agricultura y el ICA. Entonces mientras esperaba que pronto me llamaran, porque era incierto, yo no tenía tampoco una palanca que estuviera, me garantizara que me entraran a una entidad de esas. Entonces se presentó lo de los profesores en el consultorio de Medellín y después un compañero de universidad me llamó a trabajar en Contegran, prestando servicio, asesoría a los diferentes proveedores del concentrado en Antioquia. Y ya después, como decía anteriormente con el colega Luis Cosme, que es de aquí de La Ceja también, y él también ejercía en la zona, entonces vimos que de pronto era viable el proyecto, como decía anteriormente, porque aquí no había profesionales ejerciendo la profesión y prestando el servicio. Sara Márquez pregunta si en el proceso de formación de tu clínica se ha visto afectada tu salud física o mental. Como decía anteriormente, también esta pregunta está relacionada con algo que yo tocaba anteriormente, y es que crear una empresa no es fácil, sobre todo cuando no hay recursos económicos. En la creación de cualquier empresa, micro, mediana o grande empresa, siempre se necesita el recurso, el capital, hablando en dinero. Y nosotros, pues, no teníamos en realidad en ese momento capital. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros arrancamos con la droga lo mínimo indispensable para tratar de atender la parte de la clínica. Y más que clínica, empezó como un consultorio. Y me acuerdo que en ese tiempo el capital con el que iniciamos nosotros fueron los 70.000 pesos. Estamos hablando de hace 32 años. Entonces yo digo que más que todo problemas físicos, no. Problema estrés porque uno arranca un negocio como este sin unas entradas fijas, escaso de capital, entonces uno no sabe si las entradas del consultorio van a dar para pagar el arriendo, van a dar para pagar los servicios públicos, en fin, los gastos. Entonces uno siempre tiene que saber que los primeros 6 meses mínimo se trabaja, tiene que tener uno algo de ventaja para no desaparecer, como muchas empresas y muchos negocios aquí en Colombia, que se sabe que de 10 negocios que se empiezan de cualquier tipo,
la mitad a los 6 meses desaparecen porque se quedan sin capital de trabajo. Carlos Mejía pregunta si desde que decidió iniciar con la clínica ha tenido inconvenientes que lo hayan desmotivado a seguir o a cambiar el plan inicial. A ver, desde que estamos atendiendo pequeños animales, pequeñas especies, perdón, mascotas, en realidad no. Hubo un momento en la transición entre agropecuaria, como les decía anteriormente, donde veníamos abonos concentrados, todo para las fincas, porque esto, como vuelvo y reitero, que era muy lechero. Pero hubo un momento a finales de la década del 90, en principios del 2000, estamos hablando de hace 20 años, donde por motivos que todo el mundo conocíamos o conocimos de esa época, no ustedes, que ustedes no les tocó, estaban apenas, iban a nacer o estaban acabando de nacer. Por motivos de violencia en el país, esta zona no fue ajena a eso. Aquí hubo injerencia de los paramilitares, hubo injerencia de la guerrilla, en el término al final del gobierno de Pastrana, de Andrés Pastrana. La guerrilla estaba a 10 kilómetros del parque principal de La Ceja. Entonces empezaron a vacunar a todos esos propietarios de parcelas que tenían explotaciones lecheras y porcícolas. Y entonces el negocio se afectó demasiado. Pues prácticamente que estuvimos casi a punto de desaparecer, porque los perjudicados fuimos indirectamente nosotros, o más bien directamente, porque mucha gente que tenía una parcela no vivían en esa parcela, sino que tenían esa parcela alquilada, 5, 6, 10 cuadras, y ahí tenían unas vacas y unos cerdos. El fin de ellos era venir los fines de semana de Medellín y descansar. Entonces llegaron los paramilitares y, sobre todo, a vacunarnos, a decirles que tenían que dar una plata mensual. Entonces ellos se pusieron a pensar y dijeron, es que esto no me da mi plata, esto yo lo tengo, esas explotaciones más bien pequeñas, de 15, 20 vacas, 200 cerdos de engorde, desaparecieron. Y nosotros aquí en la Ceja, y yo creo que en muchos pueblos, en la mayoría, tenemos la costumbre, los que teníamos o teníamos, perdón, almacenes agropecuarios, de ir soltando la mercancía sin ninguna contraprestación, sin nada que respaldara ese fiado. Entonces, cuando fuimos a recoger la plata, no había ni las vacas ni los cerdos y el mes estaba desaparecido. Entonces, eso fue un momento supremamente difícil porque el factor económico pues, hubo que afrontarlo muy difícil. Yo le quedé viendo la plata a varios proveedores. Con el tiempo eso se logró sanear y ya empezamos, diría yo, muy fuerte fue con la parte de pequeños animales. Ese fue el fin del tema del almacén agropecuario. Y entonces estamos hablando que a principios del 2006 se empezó ya directamente, se terminó la parte agropecuaria y se empezó con la parte directamente de pequeños animales. Natalie Rico pregunta si realiza su trabajo solo con pequeñas especies. Y teniendo en cuenta que el público es variado, ¿por cuál medio se da a conocer? No, aquí por tener tanta trayectoria, o estar hace tanto tiempo en la zona, ya la gente, pues inclusive hay gente que me dice, usted todavía trabaja, me trae mascotas y me dice, usted todavía trabaja con vacas. Entonces, o sea, ellos, al fin y al cabo, la Ceja, pues ha crecido mucho, pero desde hace 20 años, hace 30 años era un pueblo. Entonces todavía la gente pues, lo conoce a uno como veterinario. Y entonces yo digo que más que todo es entre la gente, porque mucha gente también viene. Vea, a mí me lo recomendó fulanito de tal, fulanita de tal, que trae las mascotas aquí. Entonces es básicamente eso y lo que hablamos ahora en las redes sociales. Las redes sociales ahora son una parte publicitaria muy importante en cualquier actividad.
Carlos Mejía pregunta si alguna vez ha llegado a la clínica una persona que no tiene recursos suficientes para pagar un tratamiento y cómo lo maneja. Vea, este es un ejemplo. Esta perrita la trajeron dos muchachos, iban caminando hacia la Unión y la trajeron porque la encontraron en una cuneta atropellada, con esta manito pelada que se le veían los huesos, el cúbito y el radio, y fractura a nivel de dedos. No tenían dónde llevarla y no tenían recursos. Entonces hubo que dejarla, que para después darla en adopción. Y a los 3 meses que ya se alivió, ya todos dijimos aquí que con la adopción, que esta se quedó aquí. Entonces este fue el pago que nos dieron. Y se llama Serena, por Serena Williams, ellos mismos lo bautizaron así. A otra gente, pues le dicen a uno que si pueden pagar a cuotas, pues también. O sea, esas cosas uno tiene que ser flexible en eso, porque ¿qué más le hace? Porque ser lo contrario no es, para mí no es cumplir el objetivo de la profesión, que es prestar un servicio. Obviamente, uno para cualquier negocio, cualquier empresa, en este caso un consultorio, pues necesita las entradas, porque entonces de dónde se saca el arriendo, de dónde se sacan pagos de servicios públicos, uno no puede trabajar gratis. Pero muchas veces hay que hacer las concesiones esperando la buena fe de la gente y que en realidad ellos cuando tengan manera sí se acerquen a pagar. Unos sí, otros no. Otros se prestan servicio y no vuelven a aparecer. Pero hay otros que sí van llegando a pagar en 3 o 4 cuotas de a 15 a 20.000 pesos. Pero en realidad uno hay que prestar el servicio, uno no puede negarse del todo a eso. Bueno, entonces otra cosa que se puede hacer en el ejercicio de nuestra profesión es hay gente que con la situación del país en realidad no tiene recursos, entonces la mascota tampoco tiene por qué quedar a la deriva sin la prestación de un servicio. Entonces, yo digo que hay que prestar el buen servicio profesional. Ahora, ¿cómo se abarata eso para ayudarle a la persona que es pobre? Utilizando medicamentos genéricos que son de bajo costo, utilizando droga que le dejan a uno aquí los de diferentes laboratorios, muestras médicas, entonces se aprovechan esas muestras médicas que no están para la venta y se atiende la persona de bajos recursos. Se le da facilidad de pago, que pague en 3, 4 cuotas cuando la persona pueda. En fin, ese tipo de cosas se hacen y debemos hacerlas porque esa es una de las finalidades de la profesión, que prestarle un servicio a la comunidad. Y no todo el mundo en un país como este tiene la facilidad de prestar una buena atención a su mascota. Natalie Rico pregunta si actualmente siente que su proyecto está cumpliendo sus objetivos. A ver, como dije anteriormente, esa pregunta, parte de la respuesta es lo que decía yo anteriormente. Uno de los objetivos de nosotros los médicos veterinarios que atendemos pequeños animales, mascotas, es ayudarle al paciente que está enfermo. Otro de los objetivos pues, es ayudarle a la gente que tenga bien a su mascota. Entonces, como decía yo anteriormente, hay gente que tiene muy buenos recursos y no hay problema. Hay otra gente que no tiene recursos y se le debe ayudar, como decía también, por cuotas, utilizando droga genérica, en fin, abaratando costos. Y lo otro es que definitivamente la clínica está en una ceja que no está en un sitio intermedio. No es como una clínica en Medellín, por ejemplo, en el Poblado, en zonas de estrato 5 y 6, donde hay clínicas pues, que como están en ese estrato, pues
no solamente tienen que cobrar más caro porque los servicios son más caros, sino porque los pacientes que van allá, los clientes, los propietarios son de muchos mejores recursos. En la ceja no es a ese nivel. Yo diría, como repito, como dije ahora, es un nivel intermedio. Tampoco es una mascota de Montebello, no es una mascota de La Unión, no es una mascota de otros sitios de más bajos recursos. Entonces, obviamente uno hace, el objetivo de una clínica pues es uno percibir unos ingresos pues para tener calidad de vida. Pero, vuelvo y digo, está en una zona intermedia y yo pienso que aquí hemos trabajado bien y hemos prestado un servicio adecuado para los propietarios de las mascotas. Natalia Gaviria pregunta si después de la universidad y de emprender solo, ¿crees que el trabajo en equipo es necesario e importante? Sí, en toda actividad el trabajo en equipo es muy importante. Uno, en la medida que si usted se pone a trabajar sola o solo en un negocio, pues en este caso en una clínica, en un consultorio veterinario, generalmente usted no va a prestar un buen servicio. Entonces, normalmente en todo negocio, en toda actividad se necesita el acompañamiento de varias personas. Aquí necesitamos gente que haga el aseo, que organice las cosas, empezando por eso, porque nosotros no tenemos tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí se necesita, aquí hay peluquería canina. Entonces, hay unas veterinarias o unas clínicas donde los veterinarios hacen peluquería también. Pero yo veo que es un poquito complicado, un poquito difícil, porque entonces hay veces se le presentan urgencias, se le presentan cosas, entonces eso no es igual la atención, se prestaría un mal servicio. Entonces definitivamente sí es necesario que varias personas trabajen por ejemplo, en una clínica veterinaria. Bueno, otra cosa es por ese lado, pero también es importante que los veterinarios que trabajan en la zona, en este caso aquí en la aldea, pues se conozcan y se presten, se ayuden, porque es que eso es muy triste ver que diferentes gremios, médicos, odontólogos, en fin, diferentes profesiones, no se conocen o hay muchos celos profesionales. Y eso no debería ser así. Eso, mientras más colegaje haya entre los diferentes, en este caso médicos veterinarios. Y Sara Márquez pregunta que qué le diría que es lo más importante para ella empezar de forma correcta con su emprendimiento. Pues primero que todo, saber que se tienen unos conocimientos, pero que se va a salir a aprender muchas cosas. Uno sale de la universidad con muchos conocimientos teóricos, pero con muy poquita práctica. Y hay una diferencia muy grande. O sea, que obligar a tratar de aplicar esos conocimientos teóricos, pero ya en la práctica muchas veces se presentan condiciones que uno ni se imaginaba cuando estaba estudiando el tema. Lo otro es dónde se va a instalar el negocio. O sea, si yo voy a vender paletas al Polo Norte, pues allá no. Entonces uno tiene que saber que haya los recursos, que en la zona hayan muchos perritos, muchas mascotas. La otra cosa es que haya una cultura educativa de cariño hacia las mascotas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la costa, en la mayoría de los pueblos de la costa, no
no le paran bolas a las mascotas. Usted ve los perros por allá que son flacos, no son sino llenos de lombrices. Este es un consultorio, si usted va a montar un consultorio a un pueblo de ellos por donde va la carretera para la costa de Medellín a Barranquilla, por ejemplo, esos pueblos con morientos y esas cosas, no piensen en eso. Entonces, básicamente es eso, porque es que uno tampoco puede salir a prestar un servicio profesional, por mucho que quiera la profesión, donde no le va a generar ingresos, porque usted de qué va a vivir, a no ser que usted sea contratado por una ONG que cuide el medio ambiente y que cuide la flora y la fauna silvestre, entonces de pronto ahí sí. Pero si es un emprendimiento donde vas a ejercer la carrera, vas a prestar un servicio como es la atención a los animales para que no sufran, pues también tienes que tener en cuenta de que debes de tener unos ingresos adecuados para poder vivir decentemente.